Bien, estamos de regreso en el interactivo. Estados Unidos admite vivir un momento crítico con la extensión de la variante Delta. Según explicó, la variante Delta es responsable del 83% de los nuevos casos. Estados Unidos admitió vivir un momento crítico de la pandemia del coronavirus por la propagación de la variante Delta, pero las autoridades sanitarias del país insistieron en que aunque puede haber contagios entre algunos vacunados, los casos de gravedad y las muertes solo afectan a los no vacunados. ¿Escucharon bien? En una conferencia de prensa, el equipo de la Casa Blanca, responsable de luchar contra la pandemia, subrayó, por otra parte, que no han cambiado las directrices sobre el uso de la mascarilla y quienes están completamente vacunados no necesitan llevarla, aunque puedan elegir hacerlo en las zonas con elevados ratios de contagio e índices de vacunación baja. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, admitió que el país vuelve a vivir un momento crítico por la virulencia con la que se está extendiendo la variante Delta, mucho más contagiosa, una de las enfermedades más infecciosas, según dijo, que ha visto en los últimos 20 años en su carrera. Una pendejadita, señores. Bueno, hemos hecho contacto, señores, con el amigo, colaborador entrañable, siempre disponible para orientarnos, el doctor Héctor Balcácer. Con él vamos a conversar sobre este tema, específicamente el tema de la variante Delta, que aunque el ministro de Salud Pública dijo que los resultados que llegaron desde Atlanta, Georgia, no muestran ninguna positividad de la variante en el país, él no la descarta. Me gustaría escuchar su opinión, doctor. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes por ahí. Muchas gracias. Dígame, jóvenes. Cuéntenos usted, la variante Delta. El ministro de Salud hoy dijo que se recibieron el informe del examen o investigación enviada a Atlanta y que dice que no se encontró variante Delta en República Dominicana, pero el ministro dice también al mismo tiempo que no se descarta, porque el informe, estas investigaciones, estos análisis se mandaron hace ya unas semanas y esto ha ido evolucionando muy rápido. ¿Cómo podría detectarse si está aquí la variante, no necesariamente teniendo que esperar el resultado de unos exámenes que se toman unas semanas? Bueno, lo primero que hay que decir es que salió la publicación en uno de los periódicos de circulación nacional en el listín diciendo que sí, que estaba presente en territorio dominicano. No, y ahora usted me comenta... No, el listín publicó un editorial hoy. Ajá. No, es un editorial que publicó Miguel Franjul, diciendo, incluso está en su voz, porque él hace el audio, diciendo que los indicios de que la variante Delta está en el país son muy altos y entonces él da una serie de advertencias de cómo cuidarnos de eso. Ahora, la declaración oficial del ministro de Salud emitida cerca del mediodía de hoy en conferencia de prensa indica que no se ha detectado la variante Delta. En las pruebas que se enviaron a Atlanta. En el paquete de pruebas que se enviaron hace varias semanas, pero incluso dice que él no descarta que pudiera estar aquí, cubriendo el que en ese lapso, en lo que se mandó esa prueba, pudiera haber penetrado. Claro, miren, lo que pasa con la variante Delta es que se reconoce que en los Estados Unidos se llama la atención de que posiblemente esta variante, si no apareciera otra variante con una capacidad mayor de contagio, debería convertirse en las próximas semanas en la variante predominante a nivel mundial. Esa es una de las situaciones que tiene. Por ejemplo, la variante llegó al Reino Unido y a principios de este mes ya se reconocía que el 90% de todos los casos nuevos que estaban ocurriendo en el Reino Unido, los que conocemos aquí como Inglaterra, ajá, el 90% de todos los casos era atribuible a esta variante nueva. Uh-huh. El problema con esta variante es que se reconoce que tiene una capacidad de transmisión mucho mayor, entre un 30 y un 60% adicional a las demás variantes del coronavirus,
y justamente tiene la particularidad de que puede provocar manifestaciones muy parecidas a la gripe. O sea, ustedes saben que antes se decía que el que tenía coronavirus no presentaba moco, ni tosía, ni botaba catarro. Pues justamente este tipo de variantes tienen la particularidad de que se confunde con una gripe, y muchas personas, y eso lo hemos visto, quizá por eso el ministro estaba haciendo el símil, una velocidad mayor de transmisión, una capacidad mayor de provocar infecciones en espacios cerrados, que es algo que hemos visto y siempre lo menciono. Al inicio de la epidemia, a alguien en un hogar le daba coronavirus y las demás personas en la casa no se tenían por qué infectar, se infectaba quizá uno, pero ahora, cuando alguien sale positivo en una casa o en una oficina, anda la cantidad de contagios que eso mete miedo. Sí. Entonces, una característica. Lo otro es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que presentan infección por coronavirus en estos días se quejan principalmente, no, yo pensaba que era gripe, y como me dijeron al inicio de la epidemia que las personas que hacían coronavirus no botaban catarro, no estornudaban, no estaban moqueando, entonces yo lo menos que tenía pensado es que era que esto que estaba padeciendo era la infección por el coronavirus, y hay que reconocer que la realidad es que hoy en día estas manifestaciones se presentan. Otra situación dicen que importante, hay la variante alfa, gamma, lota y lambda. Lambda, sí. Lo que pasa es que cada una de estas variantes, recordar que eran las variantes que conocíamos antes como la variante brasileña, la variante británica, una variante que es la andina, o sea que estamos en este momento frente a múltiples variantes que se discuten la supremacía de transmisión en territorio dominicano. Lo otro que hay que decir es que esta variante tiene un mayor riesgo de necesidad de hospitalización. Porque al tener una evolución mucho más rápida, en aquellas personas que tienen un sistema inmunológico más frágil, tienden a provocar infecciones que evolucionan también mucho más rápido. Por eso hacer el diagnóstico y buscar asistencia médica a tiempo siempre es importante. Por eso la preocupación que existe entre que la población joven no se haya querido vacunar, y cuando hablo de la población joven estoy hablando específicamente de las personas entre 30 y 50 años que se consideran que son inmortales, y que si le da este tipo de proceso no van a presentar ningún tipo de situación de interés. Y por último, recordar que esta variante Delta tiene la particularidad que puede afectar niños, y a pesar de que las manifestaciones no tienden a ser más severas que con las otras cepas, sí se sabe que los procesos a largo plazo con esta cepa tienden a ser mucho más agresivos en los niños. Y los niños justamente tienden a presentar manifestaciones a largo plazo un poquitito superior que lo hacen las otras cepas, y por esto es que se ha considerado estas cepas como una de las variantes que tienen mayor interés en este momento. Recordar que existen variantes de interés, variantes preocupantes, etcétera, dependiendo de si pueden o no esquivar lo que es la respuesta inmunológica. Eso hay que reconocerlo. Y esta variante Delta es una variante que se considera preocupante. Preocupante. Ese es el nombre que recibe. Entonces, lo que me pregunto es, el que esté inoculado con 2 dosis, por ejemplo, ¿tiene algún nivel de protección para esta variante? Sí. Realmente hay que reconocer que la mayoría de las variantes que existen en este momento, la mayoría de las vacunas que existen en este momento a nivel internacional, son vacunas que brindan cierto grado de protección. Hay que reconocer que independientemente de que se habla de que a nivel de laboratorio algunas vacunas pudieran tener algún tipo de protección disminuida, en la práctica la mayoría de las vacunas, independientemente de la variante que sea, las vacunas en la práctica continúan disminuyendo lo que es la necesidad de hospitalización y de que los pacientes vayan a la unidad de cuidados intensivos. Doctor. En el día de hoy, hace unos cuantos días, hemos estado llamando la atención de que hay algo que se está reconociendo en el mundo como la epidemia de los no vacunados. Doctor. Repito, la epidemia de los no vacunados se ha convertido en una realidad en la literatura internacional y en todos los espacios. Los no vacunados están representando el 90% de todos los casos nuevos de coronavirus que se diagnostican a nivel mundial. Si la gente no se quiere vacunar. Doctor, una pregunta. ¿Es necesario una tercera dosis? Ya esa discusión la tuvimos No, bueno, sí, pero por ejemplo, yo tengo 2 dosis y los 3 que estamos aquí tenemos 2 dosis. Ahora, mi pregunta es,
porque yo no me lo he puesto por eso. Hasta que la ciencia no me diga, ponte una tercera, pues yo no le puedo hacer caso a un político, ni a un funcionario, yo tengo que hacer caso a la ciencia, a ustedes, a los médicos. Entonces, mi pregunta es, ¿me pongo la tercera dosis o me quedo con la segunda y espero más adelante? Ok, me detengo. La primera pregunta es, ¿qué vacunas tienen puestos los tres? Sinovac. Ok, los tres tienen puesta Sinovac. ¿Qué se sabe de la vacuna Sinovac a nivel internacional? Se sabe que aquellas personas que tienen más de 60 años, transcurridos 2 meses, algunas personas de más de 60 años, no todos, pero algunas personas pudieran tener una disminución hasta de un 40% de la cantidad de los anticuerpos neutralizantes. El hecho de que disminuya un 40% no significa que usted se va a quedar sin protección, porque cada quien tiene un sistema inmunológico que es único. Y por tal razón, una disminución de un 40%, por ejemplo, en Juan TH, no es el mismo nivel de disminución quizás en alguna de las otras personas que se encuentran ahí en el panel. Entonces, por tal razón, lo más interesante aquí es que las personas que tengan la vacuna Sinovac y tengan más de 60 años, pudieran evaluar la necesidad de aplicarse la vacuna si continúa, por ejemplo, el contagio, si continúa, por ejemplo, la aparición de casos en estas personas. También entendemos que los grupos que son más de riesgo, como son las personas inmunocomprometidas, personas viviendo con VIH, personas que no han padecido coronavirus, también es un grupo que se debería incluir en ese proceso. Son personas que pudieran valorar aplicarse una tercera dosis transcurrido mínimo esos 2 meses. Lo que pasa es que aquí se utilizó el periodo de 1 mes para tratar justamente de que las personas adelantaran. La segunda pregunta que cae como natural. Si decido ponerme, o los tres decidimos ponernos una tercera dosis, ¿puede ser Sinovac igual o puede ser Pfizer o AstraZeneca otra, o debe ser la misma? Mire, esa es una excelente pregunta y tenemos que copiar lo que ha ocurrido en otros países. En otros países donde han utilizado vacunas como Sinovac o Sinopharm, que son vacunas de virus inactivos, en esos países la tercera dosis, dependiendo del país donde usted vaya, por ejemplo en Uruguay y en Chile, hablan de una tercera dosis de la misma Sinovac para estimular el sistema inmunológico. Y hay otros países, por ejemplo como Indonesia, donde van a utilizar Moderna como tercera dosis. O por ejemplo en Turquía, a las personas le dicen que pueden utilizar la que ellos quieran. O en Emiratos Árabes Unidos también te dan la opción de que te puedas poner Pfizer, ¿y la ciencia qué dice? O que te puedas poner Sinovac. Justamente eso es lo que dice la ciencia, que no hay ciencia detrás de la decisión que se toma. Diablo. Lo que pasa es lo siguiente. En Israel es con Pfizer. Lo que pasa es que en Israel solamente están utilizando Pfizer, no están usando ninguna otra. Quizás Moderna en algunos pacientitos y unos cuantos que se pusieron AstraZeneca. Pero la gran mayoría de las personas, cerca del 85%, utilizó Pfizer. Por eso ellos simplemente continúan con la misma vacuna. Por eso es que hoy en día sí se sabe que mezclar vacunas podría ser una manera de estimular el sistema inmunológico de diferentes puntos de vista. Por eso es que yo digo, combinar vacunas no parece una mala idea desde el punto de vista teórico. Aplicar una tercera dosis desde el punto de vista teórico, repito, tiene que ser individualizado. No se puede dar una directriz, bueno, ya se dio, pero se debe siempre individualizar qué personas, porque por ejemplo, las personas que tienen AstraZeneca, se dijo que tienen que aplicarse la vacuna a los 3 meses. Eso no está descrito en ningún sitio. Lo de aplicar una tercera dosis a personas vacunadas con Sinovac sí se está aplicando en otros lugares. Pero por ejemplo, el que tiene 2 dosis de AstraZeneca, en ninguna parte del mundo se le está aplicando una tercera dosis, a menos que no sea un paciente inmunocomprometido de verdad, una persona que esté utilizando inmunosupresores porque tiene un trasplante, o un paciente que tiene una enfermedad de Crohn, o tiene lupus, o artritis reumatoide, o un VIH con un pobre control. O sea, estamos hablando de que son personas con situaciones especiales. Aún en Reino Unido y en Inglaterra van a comenzar esa tercera dosis a personas o a los grupos que tienen mayor riesgo de presentar enfermedad severa, personas que tienen mayor riesgo de que sus niveles de defensas caigan más rápido. Esa es la realidad. O sea que la tercera dosis no es una mala idea. Yo lo que entiendo es que la tercera dosis se debió iniciar un programa diciendo, vamos a comenzar con aquellas personas que tienen más de 60 años, aquellas personas que tienen más de 2 meses de vacunadas, aquellas personas que tienen más riesgo de exponerse a variantes que pueden ser más agresivas. Era simplemente tratar de limitarlo, porque cuando se incluyó a todo el mundo, muchas personas entendieron entonces que era que la vacuna Sinovac no servía, y por eso hoy en día cuando muchas personas quizás se acercan a vacunarse,
y le dicen que lo que le van a poner es Sinovac de primera dosis, muchas personas se han negado a recibir esta vacuna, olvidando que la vacuna Sinovac tiene protección adecuada, es una vacuna que en Chile ha resuelto el problema. Fíjense cómo en Chile, sin necesidad de tener que aplicar una tercera dosis, solamente con medidas de distanciamiento y regresar en parte al confinamiento, han logrado controlar el proceso que tenían de contagios. Aquí en la República Dominicana solamente 160,000 personas se han puesto la tercera dosis, lo que quiere decir que eso no representa ni el 2% de toda la población. Entonces estamos hablando en buen dominicano de que tenemos una recuperación, o sea, una disminución en los casos con una recuperación de la salud, independientemente de que no ha sido fruto de la tercera dosis, sino de las personas que ya se vacunaron, de las personas que padecieron la enfermedad y de respetar en unos estratos específicos las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla. ¿Están probando con nosotros los seres humanos la efectividad de las vacunas? La respuesta para ser honesto es que sí, todos los días se prueban diferentes cosas. Recordar que los estudios clínicos no se detienen. Es como decir que existiera una prueba para la vacuna del VIH, una vacuna que previene el VIH, y que usted quiera conseguir 20 personas jóvenes para ponérsela y ver en un año si alguno se contagió con VIH. O sea que estamos hablando de que eso también es investigar, pero la pregunta es, ¿quién se pudiera oponer a que se haga un estudio, por ejemplo, para una vacuna que prevenga el VIH? Eso no le pasa a nadie por la cabeza. Sin embargo, ¿por qué tantas personas se están oponiendo a una vacuna contra el coronavirus? Que es lo que más duele en un momento como este, como le digo, que el 90% de las personas que se están infectando son los no vacunados. ¿Me explico? Entonces, sí, esas son de las cosas que genera preocupación, que se habla de que se está probando, de que se está investigando, pero eso no es nuevo, eso ocurre todos los días. Cuando sale un medicamento para tratar el cáncer, hay que decir que ese medicamento tuvo que ser probado y que aún se está utilizando en un grupo de personas con cáncer. Ese tratamiento todavía continúa en observación y va a continuar en observación mientras se esté utilizando, porque todos los días aparece algún efecto adverso nuevo de los medicamentos, hasta los más viejos que se utilizaban antes. Es más o menos lo que decía Jordi hace un momentito, de que nosotros somos, él no lo dijo con esas palabras, pero es más o menos el sentido, de que nosotros con el tan poco tiempo, por la rapidez, por la urgencia que hubo que crear estas vacunas, en cierto modo somos con quien se está probando la vacuna. Claro, es que eso no se puede negar. O sea, yo en ningún momento voy a decir que no es cierto, que a nivel internacional todavía se está probando. Todavía se están haciendo estudios con vacunas nuevas que vienen por ahí. Fíjense que existe una vacuna en este momento que es una vacuna inhalada. O sea, estamos hablando de que dentro de poco esta vacuna que es inyectada podría ser sustituida por una vacuna inhalada que viene en forma de spray. Pero cada vez que alguien me dice que el coronavirus no mata gente, yo le digo, señor, el coronavirus hoy tiene casi 4.200.000 personas que han muerto. Señores, 4.200.000 personas casi que han perdido la vida. O sea, eso no es un relajo. Y aún así las personas siguen diciendo que el coronavirus es algo que se lo inventó el gobierno y que para tenerlo encerrado. Por el amor de Dios, hasta que usted no se le muere un familiar, un ser querido, alguien de su entorno, usted sigue diciendo que esto realmente es una mentira. Estamos llegando, en la República Dominicana estamos a ley de 8 o 10 personas para que lleguemos a los 4.000 muertos por COVID-19. Exacto. Bueno. Doctor, muchas gracias, como siempre. Caramba. No, a la orden. Y doctor, mucho. Le estoy enviando a través de Olga la prueba que yo me hice hoy, precisamente. ¿De anticuerpos? Sí. No, los reviso y le devuelvo por ahí a Olga de una vez. Un abrazo, te gracias. Mucho. Bye, bye, a la orden. Bye, bye. Bueno, era el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, en el rumbo de la tarde. Aquí me manda una nota que Leonel Fernández lloró frente al cadáver de su madre. Claro, lloró Georgie, lloró Rudy, lloré yo, lloró Olga, todo el mundo llora frente al cadáver de su madre. El que no llora frente al cadáver de su madre, o cuando la va a enterrar. Eso debía ser, eso si fuera, eso es lo que debía resaltarse, que ni lloró. ¿Verdad? Sí, eso sí. En tal caso, porque lo normal, lo lógico. Lo lógico, lo que le pasa a todo el mundo, claro, hombres y mujeres, frente a un hecho tan triste como ese. Claro. Eso no es noticia, exactamente. Bueno, empezó a llamar la gente, en lo que... Vamos a ver, buenas tardes. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Diga.
¿Cómo estamos? Bien. Jonathan Sosa Villaduarte, ¿qué habla, hermano? Oh, ¿cómo está, camarada? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vivo y suelto todavía. Dale mi pésame a mi familia Lionel. Sí. De todo corazón. Gracias. Gracias, muy amable.